Las selvas son vastas, misteriosas y a veces aterradoramente impredecibles. Desde encuentros escalofriantes con criaturas desconocidas hasta visiones que desafían toda explicación. Hoy exploramos algunos de los descubrimientos más perturbadores captados en las profundidades de la selva. Número 43. Criatura celestial. Un extraño video apareció, dejando a todos incrédulos. Mostró varios clips de una criatura que no parecía pertenecer a este planeta. A primera vista, parecía un caballo, pero su cuerpo estaba cubierto de estructuras similares a hilos. La criatura tenía un cuello largo, pero le faltaba la cabeza. La gente empezó a llamarlo un caballo del cielo, y después de ver las imágenes, era difícil no creerlo. Su apariencia era tan inusual que la gente se quedó sin palabras, sin saber de dónde podía haber salido semejante criatura. Número 42. Avistamiento de Dogadile. Eso parece un perro. Una noche, un residente vio una extraña criatura en su patio trasero. Al observar más de cerca, notó que la criatura se parecía a un lagarto, con rasgos parecidos a los de un cocodrilo. Su cuerpo estaba cubierto de escamas, pero su cara tenía algunos indicios de un perro. La apariencia de la criatura era tan inusual que se decía que era un perro, una mezcla entre perro y cocodrilo. Con su extraña mezcla de características, parecía sacado de una historia salvaje. Quizás la naturaleza había creado algo completamente nuevo. ¿Qué carajo es esta cosa? Lo que la pesadilla se desató en un bosque congoleño. Un campista instala una cámara de seguimiento con la esperanza de capturar la vida silvestre. Pero lo que capturó en película fue una criatura inusual, moviéndose rápidamente entre los arbustos. A primera vista, era claramente mucho más grande y aterrador de lo que una persona pudiera haber imaginado. Las características de la bestia eran inquietantes, con un tamaño extraño y una forma extraña. El campista no podía creer lo que había capturado. Lo que se suponía que sería un vídeo de vida salvaje se convirtió en una escena de una película de terror. Número 41. Avistamientos espectacular. Una noche, un lugareño caminaba por el bosque cuando una visión extraña llamó su atención. En las sombras, vio una figura que se movía lentamente, diferente a todo lo que había visto antes. Su cuerpo era anormalmente delgado, con huesos visibles debajo de su piel pálida. Su cara parecía una calavera hueca y era espeluznante. La zona era famosa por los rastrillos y los avistamientos de cambiapieles, pero se pensaba que eran solo mitos. Pero en ese momento, frente a frente con lo que veía, se dio cuenta de que era muy real. Aterrado por el encuentro, se marchó y decidió no volver a visitar ese lugar. Número 40. Caminante místico. Mientras caminaba por el bosque, un excursionista se encontró con una visión que parecía irreal. Una figura gigante, de color marrón, se movía lentamente entre los árboles. La forma en que se movía era inquietante. Ninguna criatura conocida se movía así. A juzgar por sus características, parecía un caminante espiritual, un ser místico del que se decía que se desplazaba entre el mundo físico y el espiritual, del que a menudo se habla en leyendas y folclore. Ver algo así en la vida real hizo difícil distinguir dónde terminaba el mito y comenzaba la realidad. Número 39. Antiguo hallazgo. En las zonas remotas de Teherán, Irak, los lugareños descubrieron un inusual y enorme esqueleto tendido en medio de la nada. Los huesos se parecían a los de un dinosaurio de la antigüedad. Su gran tamaño y forma resaltaban sobre el paisaje como si se hubiera conservado durante siglos. El hallazgo provocó una sensación de asombro, ya que la edad y el origen de la criatura siguen siendo desconocidos, y los expertos trabajan para conocerla mejor. Número 38. Avistamiento de Bigfoot. Mientras exploraba el bosque, un aventurero vio algo inesperado. Un gigante sentado al lado de un árbol. La criatura era de color marrón, con una estructura enorme y rasgos que instantáneamente le recordaron a Bigfoot, la figura legendaria de los cuentos antiguos. Con su complexión similar a la de un simio, la criatura estaba sentada pacíficamente, casi como si hubiera estado esperando allí. Bigfoot, conocido por su imponente altura y sus enormes huellas, ha despertado curiosidad durante años. Este avistamiento desató un frenesí de especulaciones entre los testigos y los lugareños. Algunos dijeron que era solo un oso gigante, otros simplemente no estaban de acuerdo. Todavía creían que era un Bigfoot, pero nadie sabe la realidad. Número 37.
Avistamiento de hombre serpiente. Mientras acampaba en el bosque, un campista se encontró con una serpiente sentada en el suelo. Al principio parecía una serpiente normal y corriente, pero cuando el campista miró más de cerca, notó algo extraño en la parte superior de su carrocería. En lugar de la típica cabeza de serpiente, tenía rasgos humanos con pelo largo y suelto. La criatura parecía ser una mezcla de hombre y serpiente, una figura vista en muchas mitologías alrededor del mundo. Bueno, una cosa es segura, esta visión le dejó una historia inolvidable, una que contaría durante años. Número 36. Avistamiento de hombre lobo. Un video apareció en línea mostrando una criatura inmóvil en la oscuridad. Su cuerpo era negro y su apariencia era aterradora. Asustó a cualquiera que lo vio. Los rasgos de la criatura eran extraños, con un rostro que parecía cambiar entre humano y bestia. Algunos espectadores rápidamente lo etiquetaron como un hombre lobo, una criatura legendaria que se decía que deambulaba por la noche, cambiando de humano a lobo bajo la luna llena. El vídeo llamó la atención de muchos, desatando debates sobre la existencia de tales criaturas. ¿Podría ser real o simplemente un engaño, como muchos creyeron en Internet? Número 35. Encuentro con una anaconda. En 2016, mientras navegaban por el río Amazonas, una familia vio una cosa enorme flotando en el agua. A primera vista, estaba claro que era una anaconda. Conocida por su increíble tamaño y fuerza, la anaconda es una de las serpientes más grandes del mundo. La serpiente gigante, que a menudo se encuentra en los pantanos y ríos de América del Sur, se desplaza. Poco a poco, la familia se dio cuenta de lo afortunados que eran, ya que una anaconda con hambre no sería un espectáculo agradable. Afortunadamente, esta vez, la enorme criatura simplemente flotó, dejando a la familia con una historia que nunca olvidarían. Número 34. Cráneo de Bigfoot. Quiero decir que casi tengo miedo de decirlo. Eso podría ser un cráneo de Sasquatch. Mientras se aventuraban en los bosques de Canadá, un grupo de exploradores se encontró con algo extraño tirado en el suelo. Al principio parecía un cráneo normal, pero cuando lo recogieron se dieron cuenta de que era mucho más grande de lo esperado. La forma y el tamaño parecían coincidir con las descripciones de Bigfoot de las leyendas. Era como si la bestia, que alguna vez se creyó que vagaba por estos bosques, hubiera dejado atrás un pedazo de su historia. Número 33. Encuentro extraterrestre. Un campista deambulaba por el bosque una tarde cuando una visión inusual llamó su atención. Cuando echó un vistazo alrededor, vio una criatura que pasaba rápidamente, pero no era ningún animal con el que estuviera familiarizado. De pie sobre dos pies, la figura se parecía a un extraterrestre, muy parecido a los que se ven en las películas de ciencia ficción. Su extraña apariencia y movimientos dejaron al campista asustado, inseguro de lo que acababa de presenciar. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció y afortunadamente nunca más la volvieron a ver. Número 32. Figura demoníaca. Una noche, un lugareño caminaba por el bosque cuando vio una figura vestida de negro parada en silencio. Sus ojos brillaban intensamente y lo miraban directamente. Por un momento, sus miradas se cruzaron y pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. Esta desaparición repentina lo hizo sentir incómodo, y la experiencia se sintió más como un encuentro con una entidad demoníaca. El extraño avistamiento permaneció en su mente, y no pudo deshacerse de la sensación de que un hombre de otro mundo lo había observado en el bosque. Número 31. Espíritu que camina. Apareció en internet un vídeo que muestra una bestia gigante moviéndose por una zona montañosa. Sus enormes hombros y piernas le daban un aspecto casi de otro mundo. La forma en que se movía, lenta pero decidida, parecía como si no fuera su primer rodeo. El vídeo se difundió rápidamente, dejando a la gente especulando sobre lo que podría ser. Algunos pensaron que era una criatura extraterrestre. Otros pensaron que era una criatura desconocida escondida en algún lugar que finalmente decidió salir. Ya sea real o imaginario, el avistamiento dejó una impresión duradera en todos los que lo vieron. Número 30. Avistamiento de ballena gigante en Brasil. Los bañistas se sorprendieron cuando una enorme criatura apareció en la orilla. Al principio parecía una ballena, pero cuando se acercaron, quedó claro que no era una ballena común.
La criatura medía unos increíbles 11 metros de largo, lo que la convertía en una visión realmente rara. Muchos especularon que se trataba de una especie única, posiblemente única en su género, una ballena jorobada. La enorme ballena dejó a todos en la playa asombrados. Número 29. Descubrimiento tendido. Apareció en línea un video desconocido que captura a una extraña criatura tendida en el suelo. Estaba cubierto de pelaje negro, y su cuerpo permanecía anormalmente inmóvil. La criatura tenía manos grandes y extrañas que podían provocar pesadillas. Su apariencia no se parecía a nada familiar, y los espectadores tuvieron dificultades para imaginar qué podría ser. Algunos especularon que podría ser una criatura críptica, que es una criatura misteriosa a menudo vinculada a leyendas y avistamientos no probados, como Bigfoot o el monstruo del lago Ness. Número 28. Criatura retorcida. Un extraño video apareció en línea, capturando una vista extraña en una calle pavimentada. Una cosa retorcida hecha de un material similar a una cuerda fina, creando una escena extraña. Mientras la criatura se retorcía y se movía de forma antinatural, se hizo evidente que no era una simple cuerda. Estaba vivo. El extraño movimiento dejó claro que no era de este mundo. Las imágenes inquietantes confundieron a los espectadores, y muchos no estaban seguros de qué tipo de criatura podía moverse de esa manera, ni de dónde provenía realmente. Número 27. Cabra demoníaca. Un video impactante apareció en línea mostrando una cabra diferente a las demás. La criatura se movía solo sobre sus dos patas traseras, mientras que sus patas delanteras estaban levantadas en el aire, sosteniendo algo en su agarre. A medida que se movía, quedó claro que no era una cabra normal. Su postura inusual y sus movimientos extraños hicieron que muchos creyeran que una fuerza demoníaca lo controlaba. La idea de una criatura poseída por una entidad maligna se extendió rápidamente por las redes sociales. Número 26. Criatura alada. En los bosques de Nueva Jersey, un hombre conducía a casa después de una ronda de golf, cuando vio una visión que lo hizo cuestionar la realidad. Una criatura apareció frente a él, batiendo sus alas y volando hacia el cielo. Al principio pensó que estaba viendo cosas, pero rápidamente agarró su cámara para filmarlo. Cuando compartió el vídeo en línea, desató una oleada de debates. Algunos creyeron que se trataba de un avistamiento real de una criatura, mientras que otros pensaron que era un engaño. Sin embargo, el hombre juró que era real, e incluso ofreció investigar más a fondo. Pero los escépticos no quedaron convencidos. ¿Era una criatura rara o simplemente una ilusión? Número 25. Encuentro con Bigfoot. Se rebajarían tanto como para estafar a una criatura mitológica, por el amor de Dios. Mientras exploraba el bosque, un aventurero se topó con una visión mucho más allá de lo que esperaba. A primera vista parecía un oso enorme tendido en el bosque, pero cuando se acercó con cautela, se dio cuenta de que no era un oso en absoluto, sino una criatura parecida a Pie Grande, el legendario simio. Como si les dijeran que vagan por bosques remotos, serían tan bajos como para estafar a una criatura mitológica, por el amor de Dios. La criatura yacía inmóvil, su forma grande y peluda era inconfundible. Por un momento, el explorador se quedó de pie, tratando de asimilar la vista. Bigfoot, una criatura mitológica y misteriosa, ha sido objeto de comentarios durante años, pero aquí era real y estaba justo frente a él. Número 24. Vela círculo. Mientras acampaban en el bosque, un grupo de amigos se topó con algo extraño. Un círculo de velas dispuestas cuidadosamente en el suelo. La extraña configuración parecía como si fuera parte de algún ritual, posiblemente demoníaco, destinado a atraer espíritus oscuros y obtener poderes prohibidos. Mientras observaban la escena, oyeron una voz a lo lejos que los asustó. Aterrados, tomaron sus pertenencias y huyeron rápidamente, temerosos de ser arrastrados sin saberlo a algún oscuro ritual que estuviera teniendo lugar. El recuerdo de ese momento permaneció con ellos, dejándolos perturbados por el misterioso acontecimiento. Número 23. Descubrimiento extraterrestre. Un lugareño estaba deambulando por el bosque cuando se topó con una visión extraña. Una criatura que yace debajo de un árbol. Era delgado y de apariencia casi esquelética. Lo que lo hizo aún más inquietante fue la clara sensación de que no era de este mundo. Sus características eran extrañas, por lo que no dejó lugar a dudas en la mente de los lugareños de que se trataba de un extraterrestre. La criatura no se movía porque estaba sin vida.
pero no estaba claro cuánto tiempo había estado allí, de dónde había venido o por qué yacía allí seguía siendo desconocido. Número 22. Encuentro extraño. Dos amigos estaban caminando cuando se tropezaron con una criatura sin vida que yacía en el bosque. Al principio parecía un mono, pero algo no cuadraba. Sus rasgos estaban distorsionados y eran mucho más extraños, casi inquietantes. El cuerpo de la criatura era extraño, lo que les hizo pensar si podría ser uno de los muchos seres críptidos de los que se habla en las leyendas. Los críptidos, seres vivos, se encuentran a menudo en zonas remotas o inexploradas. Fuera lo que fuese esta criatura, definitivamente no pertenecía al mundo ordinario que ellos conocían. Número 21. Cambiaformas gato. Un lugareño estaba caminando por el bosque cuando vio un gato negro. Al principio parecía un gato normal y corriente que se movía silenciosamente entre los árboles. Pero mientras observaba, la forma del gato comenzó a cambiar ante sus ojos. Se transformó de maneras que no parecían posibles para ningún animal normal. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la criatura no era un gato cualquiera. Era un cambiaformas, un ser a menudo mencionado en historias y leyendas, pero nunca visto en la vida real. Los bosques que una vez nos resultaron familiares, ahora se sentían como un lugar donde los mitos caminaban entre los vivos. Número 20. Descubrimiento de dragón en Zhangjiakou, China. Los lugareños se sorprendieron cuando se toparon con un enorme esqueleto enterrado en el suelo. Al principio parecía un animal normal, pero al observarlo más de cerca, quedó claro que no se trataba de una criatura común y corriente. El esqueleto era largo, semejante a las descripciones de un dragón encontradas en las historias, con cuernos impresionantes que lo hacían inconfundible. El descubrimiento causó un gran revuelo en la zona, ya que la criatura parecía encajar perfectamente con los dragones míticos de los cuentos antiguos. Los lugareños se maravillaron con el hallazgo, sin saber cómo terminó allí ni cuánto tiempo había estado oculto. La visión hizo que muchos pensaran que los dragones realmente alguna vez vagaron por la tierra. Número 19. Pesadilla viva. Surgió un video aterrador que muestra a una criatura moviéndose por el bosque por la noche. Su cuerpo estaba cubierto de muchas estructuras similares a patas y su cara parecía un cráneo retorcido. Al principio, muchos pensaron que se trataba simplemente de una pesadilla hecha realidad en el vídeo. Pero cuanto más lo veíamos, más aterrador se volvía. Para aquellos lo suficientemente valientes como para explorar el bosque por la noche, la pesadilla no fue solo una historia. La criatura que una vez parecía una mala pesadilla, ahora era temida por quienes la vieron con sus propios ojos. Número 18. Figura blanca. Un lugareño caminaba por el bosque cuando vio una figura vestida de blanco moviéndose a lo lejos. Al principio pensó que era simplemente otra persona como él, pero cuando se acercó, notó que había un fuego ardiendo cerca, y la figura se giró para revelar su rostro pálido y desolador. La vista era suficiente para provocar pesadillas a cualquiera. No era humano. La misteriosa aparición de la figura, junto con el inquietante incendio, dejaron claro que no se trataba de nada común. Parecía más bien un espíritu o demonio que vivía en los rincones oscuros del bosque. Número 17. Criatura serpiente. Un excursionista notó una criatura sentada en el borde, observando el paisaje de abajo. Sus alas eran anchas y correosas, extendiéndose en una envergadura que parecía demasiado grande para ser real. El sitio era tan inusual que rápidamente despertó diferentes ideas entre quienes vieron el vídeo. Algunos creían que podría ser una prueba de que todavía podrían existir dragones o algo similar en partes ocultas del mundo. Otros pensaron que podría ser un pájaro grande o incluso un murciélago gigante. También existe la posibilidad de que fuera simplemente un animal visto desde un ángulo extraño. Fuera lo que fuese, la criatura dejó a la gente asustada de que pudiera representar un peligro. Número 16. Avistamiento de Sasquatch. Mientras caminaba por los bosques de los Apalaches, un excursionista se topó con una visión inesperada en la distancia. Sentada tranquilamente, había una bestia imponente. Su gran cuerpo se mezclaba con las sombras de los árboles, haciendo que pareciera que siempre había sido parte del bosque. El excursionista no estaba seguro de lo que estaba presenciando mientras la bestia permanecía inmóvil, vigilando el bosque como un guardián. ¿Un Sasquatch? ¿Un oso gigante? ¿O tal vez simplemente un animal salvaje normal? Hágamelo saber. ¿Qué opinas? Número 15.
Ritual del fuego. Un video inquietante emergió mostrando a un grupo misterioso de personas congregadas en las profundidades del bosque durante la noche. La atmósfera ya tensa se transformó en algo verdaderamente sobrenatural cuando, de manera inexplicable, dos esferas luminosas de fuego comenzaron a manifestarse en el aire nocturno, desafiando toda lógica mientras flotaban lentamente hacia la congregación. Una de las esferas ígneas se aproximó más, su resplandor supernatural bañando la escena en una luz fantasmagórica que revelaba más detalles perturbadores. Los presentes, como si estuvieran en trance, ejecutaban movimientos precisamente coordinados y rituales, sus gestos fluidos y sincronizados, sugiriendo que estaban profundamente inmersos en algún tipo de ceremonia ancestral y esotérica. El hecho de que esta inquietante escena se desarrollara en un lugar tan remoto y aislado del bosque, lejos de toda civilización, solo amplificaba la sensación de terror sobrenatural que emanaba de cada momento capturado en video. La naturaleza verdadera de este encuentro permanece envuelta en misterio. ¿Podría ser genuinamente un ritual oculto transmitido a través de generaciones? ¿O acaso había fuerzas aún más siniestras operando entre las sombras de aquella noche? Número 14. Descubrimiento en el río. Mientras exploraban el río Kuban, un grupo de hombres hizo un descubrimiento inesperado. Notaron una criatura grande cerca de la orilla que se parecía a una araña. Aunque no existen arañas tan grandes en la tierra, decidieron acercarse con cautela. Pero de repente, la criatura comenzó a desmoronarse en el agua. Era demasiado débil para manejarlo, lo que les impidió investigarlo por completo. Su verdadera naturaleza sigue siendo un secreto, lo que despierta curiosidad sobre qué era realmente y de dónde pudo haber venido. Número 13. Ciervo zombie. Un video impactante apareció en línea mostrando un ciervo en una escena extraña e inquietante. El ciervo estaba encima de otro animal, pero había algo extraño en ello. Cuando la cámara se acercó, quedó claro que el ciervo no estaba simplemente parado allí. Se estaba alimentando del animal que estaba debajo de él. Sus ojos estaban apagados y su cuerpo parecía antinatural. La gente rápidamente empezó a especular. Parecía un ciervo zombie. Después de ver esto, muchos se preguntaron si el mundo pronto se enfrentaría no solo a humanos zombies, sino a criaturas zombies vagando por la naturaleza. Número 12. Esqueleto de hombre lobo. Mientras exploraba el bosque, un aventurero se topó con un extraño descubrimiento. Escondido bajo unas ramas, encontró un esqueleto, claramente antiguo y olvidado hacía mucho tiempo. Era más pequeño, con características que parecían muy aterradoras. Su forma se parecía a la de un humano, pero su apariencia era espeluznante, parecido a un lobo, con extremidades largas y rasgos afilados. El explorador no pudo evitar preguntarse si se trataba del esqueleto de una criatura que alguna vez pudo haber vagado por estos bosques. Un hombre lobo, como los que suelen verse en las películas. Número 11. Criatura híbrida. Apareció en línea un video que muestra una criatura negra corriendo por una granja. A primera vista parecía un animal como cualquier otro, pero al observarlo más de cerca, sus rasgos resultaban inquietantes. La criatura tenía la forma del cuerpo de una araña gigante, pero se movía con los movimientos torpes de un pollo. La extraña combinación de rasgos llevó a muchos a creer que era una criatura híbrida, nacida de la improbable mezcla de una araña y un pollo. La extraña apariencia y el movimiento de este ser inusual hicieron que los espectadores se quedaran incrédulos, pensando cómo podía existir algo tan antinatural. El vídeo se difundió rápidamente por internet, provocando debates y teorías sobre la posibilidad de que tales criaturas deambularan sin ser vistas. Número 10. Descubrimiento antiguo. Mientras exploraba el bosque, un campista se encontró con un esqueleto. Al principio parecía una criatura antigua, pero a medida que el campista se acercaba, se dio cuenta de que su tamaño superaba al de cualquier animal normal. El esqueleto era enorme, con huesos mucho más grandes que los de cualquier animal salvaje conocido. Después de algunas inspecciones, quedó claro que se trataba del esqueleto de un dinosaurio, una criatura que vagó por la Tierra hace millones de años, mucho antes de que existieran los humanos. El descubrimiento fue increíble, como si el pasado de repente hubiera cobrado vida frente a ellos. Número 9. Encuentro con críptidos. Un granjero estaba en sus campos cuando vio un gigante moviéndose entre la hierba alta.
Su cuerpo era enorme, parecido a un dinosaurio de la antigüedad. Parecía un dinosaurio, pero parecía que faltaba algo. La apariencia del gigante era extraña. Estaba a lo lejos, por lo que no estaba claro exactamente qué era, pero era una mezcla entre un monstruo y un lobo, visto desde un ángulo diferente. Por eso parecía extraño. No podía quitarse de la cabeza la idea de si algún día volvería a aparecer o simplemente desaparecería para siempre en la naturaleza. Número 8. Creeper sin pelo. Un extraño video comenzó a difundirse en línea, mostrando una criatura que dejó a todos confundidos. A primera vista parecía un poco como un mono, pero algo no estaba bien. El ser carecía por completo de pelo, su piel era de un color negro inusual, y sus rasgos eran lo suficientemente extraños como para hacer dudar a la gente de que no se tratara de un mono. Muchos comenzaron a creer que podía tratarse de un extraterrestre perdido. Sin embargo, la verdad se reveló más tarde. En realidad era un chimpancé con sarna, una enfermedad rara en la que pierden todo el pelo, lo que les da una apariencia de otro mundo. Aunque fascinante, la criatura era simplemente un recordatorio de las maravillas impredecibles de la naturaleza. Número 7. Avistamiento de gato raro. Surgió un vídeo que muestra un gato con una apariencia muy inusual. A primera vista parecía un gato salvaje normal. Había algo extraño en ello que lo diferenciaba del resto. Su cuerpo era delgado, con patas cortas y una cola larga, muy parecido al del jaguarundi, un felino salvaje originario de América, conocido por sus características únicas. Estas raras imágenes fueron una sorpresa porque los jaguarundis suelen ser tímidos y solitarios y rara vez se los ve en estado salvaje. A menudo llamado gato nutria o gato ira, es una criatura conocida por su parecido con mustélidos como las nutrias y las comadrejas. El vídeo rápidamente llamó la atención de los entusiastas de la vida silvestre, quienes admiraron esta rara visión de un animal verdaderamente especial. Número 6. Serpiente dragón. Surgió un video que muestra una serpiente extraordinaria y desconcertante, diferente a cualquier otra jamás documentada en la naturaleza. Su cuerpo exhibía un color vibrante y deslumbrante que desafiaba las típicas tonalidades apagadas que caracterizan a la mayoría de las serpientes. Pero lo verdaderamente impactante y singular de esta criatura eran los dos cuernos afilados y prominentes que sobresalían de su cráneo, otorgándole una apariencia más cercana a un dragón mitológico que a un reptil común. La extraña criatura parecía desafiar por completo todo el conocimiento establecido sobre los reptiles y sus características anatómicas conocidas. Los expertos y observadores quedaron perplejos, incapaces de determinar su especie exacta o su posible origen evolutivo. Su apariencia era tan inusual y extraordinaria que daba la impresión de que la naturaleza, en uno de sus momentos más creativos, hubiera diseñado una nueva rama completamente independiente en el árbol de la vida. Número 5. Insecto zombie. Un local vio un insecto arrastrándose, pero se cayó de alguna manera. Al observarlo más de cerca, el insecto parecía parcialmente descompuesto y su cuerpo mostraba claros signos de descomposición, pero a pesar de ello, seguía moviéndose, lo que parecía imposible para algo tan descompuesto. Parecía un zombie, pero en el mundo de los insectos, los expertos creen que un neuroparásito podría haber tomado el control del cerebro del insecto, controlando sus movimientos mucho después de que su cuerpo comenzara a descomponerse. Este extraño fenómeno ya se ha observado anteriormente en la naturaleza, donde los parásitos manipulan a sus huéspedes, convirtiéndolos en zombies vivientes. Número 4. El misterio del agua del árbol. Surgió un video que captura una vista increíble. Parecía fluir un chorro de agua, pero lo curioso era que venía directamente de un árbol. Esto parecía imposible, ya que los árboles normalmente no producen agua de esa manera. Algunos expertos sugirieron que podría ser una característica rara de ciertas especies de árboles. Estos árboles tienen la capacidad de almacenar agua en sus tallos para sobrevivir las estaciones secas. Número 3. Descubrimiento de un insecto hoja. Mientras caminaba por un sendero forestal en Filipinas, un hombre vio lo que parecía una hoja retorcida sobre una roca. Al principio pensó que era solo una hoja caída, pero al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que tenía 4 patas largas y delgadas. Lo que había encontrado era un raro insecto hoja conocido por su increíble camuflaje. Los cuerpos de estos insectos imitan la forma y el color de las hojas de los árboles. Sus extraños movimientos
balanceándose como hojas reales en el viento, los hacen casi imposibles de detectar, lo que les ayuda a permanecer ocultos de los depredadores. Fue una visión fascinante de las inteligentes tácticas de supervivencia de la naturaleza. Número 2. Figura roja. Mientras caminaban por el denso y sombrío bosque, un grupo de amigos se encontró con una visión que les heló la sangre en las venas. A pocos metros de distancia, emergiendo entre las sombras de los árboles, se alzaba una figura que, aunque recordaba vagamente a un ser humano, tenía una presencia perturbadora que desafiaba toda explicación racional. Su cuerpo entero estaba cubierto de un líquido espeso y rojo que brillaba de manera antinatural bajo la tenue luz que se filtraba entre las copas de los árboles. Lo más inquietante era su único ojo, grande y penetrante, que los miraba fijamente con una intensidad que parecía atravesar sus almas. La figura poseía una melena larga y enmarañada que se movía suavemente a pesar de la ausencia de viento, y su postura era completamente inmóvil, como si hubiera estado esperando pacientemente su llegada durante horas, o quizás días. Los amigos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales y una sensación de malestar que se instaló en lo más profundo de sus entrañas. Las preguntas comenzaron a surgir en sus mentes aterrorizadas. ¿Estaban presenciando algún tipo de ritual ancestral y prohibido? ¿O acaso habían encontrado a un ser sobrenatural, una criatura que existía en los márgenes de la realidad, oculta en las profundidades más oscuras del bosque, lejos de los ojos de la civilización? Número 1. Criaturas misteriosas. Mientras acampaba en el bosque, un campista se topó con dos pequeñas criaturas que jugaban entre los arbustos. Eran muy pequeños, de color oscuro, y tenían una apariencia inusual, parecidos a los seres míticos conocidos como duendes o gnomos. Estas criaturas, a menudo vinculadas a travesuras y bosques mágicos en el folclore, parecían estar viviendo su propia pequeña aventura en la maleza. Mientras el campista observaba en silencio desde la distancia, las criaturas continuaban jugando, sin darse cuenta de que las observaban. Su presencia en el bosque dejó una impresión misteriosa pero fascinante, como si hubieran salido de las páginas de un cuento de hadas. El campista siguió adelante rápidamente, pero el avistamiento permaneció en su mente por mucho tiempo después. Nos vemos en el próximo video.